Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y pues de esta suerte que tienen los reporteros, siempre tenemos mucha suerte. El día de hoy le platicábamos a usted que hubo un mega operativo, fuerzas federales detuvieron a más de 30 individuos, entre ellos los líderes de esta célula que se dedicaba específicamente, bueno, entre otras actividades, tenía muchas actividades, a robar combustible. Y nos da gusto recibir aquí en este espacio a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal. Muchas gracias, por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, secretario, pues sí, suerte de reportero, porque efectivamente habíamos platicado de hacer una entrevista el día de hoy, y es el día en que se da a conocer el desmantelamiento de esta red criminal que opera en el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro. A mí me llamó la atención los municipios de estas tres entidades donde corren los ductos de Pemex. Así es. Y esos eran los que lo ordeñaban, ductos de Pemex, para comercializar la gasolina. Sí, comercializaban gasolina y gas LP. Y gas LP. Con un robo muy importante a Pemex, ¿no? Que afecta a nuestro país tremendamente. Pero, a ver, ¿cuál era esta red de criminal? Esta organización criminal, esta investigación inició en enero. Teníamos 6 meses trabajando ya con esta investigación. La Fiscalía General de la República obtuvo 7 órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplimentaron 6 de los 7, incluyendo los principales líderes. Se aseguraron a 32 personas, son 32 personas detenidas, 36 armas de fuego, 48 vehículos de lujo, blindadas, etc. Son 21 tractocamiones, 19 remolques, 14 contenedores y autotanques, 8 pipas, y lo más importante es justo lo que comentas de los ductos, porque se cancelaron y se clausuraron 2 tomas clandestinas que estaban de manera directa. También en esta operación se cancelaron, se aseguraron propiedades. La Fiscalía General de la República obtuvo 12 órdenes de cateo. Y pues en una operación del Gabinete de Seguridad, que es precisamente el cuarto eje que ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum desde campaña, que el cuarto eje es la coordinación, que esto es producto de la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad. O sea, no es la Secretaría actuando o FGR, somos todos, Secretaría de Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad, Información del Centro Nacional de Inteligencia, muy, muy valiosa información que proveyó, y la Fiscalía, obviamente. Hay un trabajo intenso de inteligencia en los 3 estados en los que se operó, porque pues sí, andaban buscando ya a Sirio Sergio y a N y a Luis Miguel N. Los andaban buscando porque tenían ya órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Sí. Pero van por todo el grupo, por todo el... Sí, las órdenes de aprehensión eran 7 órdenes, pero son 32 detenidos y vamos a continuar con detenciones y aseguramientos. También omití, pero en este operativo se aseguraron también 16 millones de pesos en efectivo. En continuidad, lo importante de esto de compartir información entre el Gabinete de Seguridad es que no quede en una sola acción, ¿no? Porque si solo queda en este operativo y ya no se continúa, pues solo queda en una acción y los alcances van a ser muy limitados. En marzo, no sé si recuerdan, aseguramos junto con la Secretaría de Marina un buque que también tenía pues una cantidad sumamente importante de combustible. En seguimiento a eso, al aseguramiento del buque que se hizo en marzo, el domingo se hizo una operación en Coahuila. Ayer se hizo una operación en Coahuila. En Saltillo. En Saltillo, sí. Y se aseguraron 2 millones más de litros de hidrocarburo, otras 11 personas detenidas. Es decir, lo importante es que en las investigaciones que hayan y los aseguramientos tengan una continuidad y no solo quede en la acción. Yo escuché una pregunta específica de una compañera del diario Reforma que preguntaba si estos involucrados en el robo de combustible pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Santa Rosa de Lima, que son los que se disputan particularmente en Guanajuato y parte de Querétaro, hasta donde hay información. Pero usted respondió que los detenidos no forman parte de estas 2 organizaciones criminales. Sí. Es una tercera. Esta organización criminal, importante, estructurada, estaba
completamente dedicada a robo de hidrocarburos. No pertenece a una organización como Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, que tengan que ver con tráfico de drogas, armamento, homicidios. No. Estos estaban dedicados a robo de combustible desde algunos años ya. Entonces no los tenemos al momento, también como lo dijo hoy el fiscal, hay que esperar las diligencias correspondientes, pero al momento no los tenemos vinculados con ninguna otra organización. Porque no les encuentran necesariamente drogas, digamos, en volúmenes. No, se aseguraron dosis de droga, o sea, muchos medicamentos controlados, nos llamó un poco la atención, hay como 80 cajas de medicamento controlado, pero nada que indique que eran una organización criminal dedicada a la venta de droga. Donde mayor robo de combustible hay, o de los más importantes, es en la zona centro del país, y es justo donde pues, estas operaciones se llevaron a cabo. A mí me llama la atención efectivamente esta organización, los municipios y los estados que están involucrados. Yo he visto, porque circulo por esa carretera México-Querétaro, la venta a pie de carretera de combustible robado. Pero están involucrados también, más allá de vendedores a pie de carretera que se han ido desmantelando, están involucrados también gasolinerías establecidas que adquieren el combustible robado y lo venden a los clientes que van a esa gasolinería o gasolinerías. Sí hemos detectado algunas gasolineras, se está trabajando también con Profeco. También de estos lugares donde venden gasolina a pie de carretera, que se les llaman cachimbas comúnmente, han estado operando la Guardia Nacional para quitar. Ha habido ya detenidos, ha habido aseguramientos. Sin embargo, la operación grande pues es la que usted comenta, o sea, lo que se vende en las gasolineras y que las gasolineras, algunas, no todas obviamente, y que las gasolineras vendan o se presten a vender combustible robado. También en esto es parte de estas investigaciones. Perdón, voy a interrumpirte, Alejandro. Hay, como en su momento, hace exactamente 6 años, se identificaron empresas transportistas, particularmente en Guanajuato, que compraban a los huachicoleros combustible para abastecer su red de transporte. Se ha detectado en estas investigaciones recientes, no digo que sea en este mismo operativo, sino en otras, que haya también involucradas empresas transportistas que obviamente lo hacen para ganar más dinero. Sí, en este caso, que se aseguraron de los 21 tractocamiones y había vehículos de transporte que tenían, la caja como las tienen comúnmente, pero adentro traía un autotanque oculto. Entonces, en este caso, en esta red, más que una empresa, eran la misma empresa que tenía sus propios autotanques en tractocamiones ocultos. Hay un tanque estacionario que es enorme, qué lástima que ya no alcanzamos a transmitirlo, pero es enorme, es una cosa espectacular. ¿Cómo es posible que ninguna autoridad lo haya verificado o si se verificó alguna autoridad local, secretario? Sí. Ese autotanque, pusimos precisamente la foto donde, si usted ve, pusimos el tanque y un compañero de la ahí de pie, para que la gente pueda dimensionar el tamaño del tanque que es. Y sí, me parece que era de 500,000 litros, una cosa así. Monstruoso. Sí. Entonces, pues pasa cualquier autoridad, lo ve, lo puede ver a ojo simple. Precisamente, bueno, estaba dentro de una instalación, que fue donde se cateó, no estaba en vía pública, obviamente, pero es también parte de las investigaciones. ¿De qué tamaño es todavía el fenómeno del robo de combustible? Que es una parte, la otra parte es el huachicol fiscal. ¿De qué tamaño es todavía este fenómeno? Que lo combatió López Obrador desde enero del 2019, pero es un fenómeno que le tocó inclusive al propio Alejandro Gertz Manero cuando fue secretario de Seguridad del gobierno de Vicente Fox. No es un fenómeno nuevo, pero ha crecido. ¿Cuál es la dimensión actual de ese fenómeno criminal? Es importante, es algo delicado. Como bien, desde
desde la administración pasada, desde la administración del presidente López Obrador, se incrementaron las operaciones en contra de este delito. En este sexenio en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues obviamente hemos incrementado las operaciones y pues hemos asegurado en los últimos 3 meses, hemos hecho lo de Coatzacoalcos, Veracruz, como gabinete de seguridad. Coahuila, la zona centro del país. En Tabasco ha habido aseguramientos importantes de redes importantes de almacenamiento, bodegas que aparte son sumamente peligrosas para la población. No tienen un esquema de seguridad adecuado, más bien no adecuado, no hay un sistema de seguridad. Entonces, también con estos aseguramientos pues evitan tragedias futuras. Pero sí es un fenómeno grande, delicado y que estamos trabajando todo el gabinete de seguridad para disminuir eso. Cuando se asegura este buque en Tampico, ¿no? El de en Tampico. marzo. Son 10 millones de litros de hidrocarburo. O sea, es saqueo a nivel industrial. Y luego se viene este otro, la operación en Saltillo, el cateo de Saltillo, donde se detienen a 11 personas y demás. Ahora, tanto en el caso este último, el de hoy, que presentan el día de hoy, como en este otro de Tampico, la gran duda es quiénes son los que distribuyen. Porque pasa mucho, por ejemplo, cuando volteamos a ver Estados Unidos, nosotros dos siempre reclamamos que dónde están los cárteles allá, que quién distribuye la mercancía y demás. Ahora, ya visto de este lado, cualquiera podría decir, oigan, qué bueno que esté desarticulando estas bandas, pero ¿a qué horas van a llegar con los que distribuyen? Que pues va a tener que ser gasolineros, pues si no, ¿de qué otra manera? Sí, en estos 8 meses en lo que va de gobierno hemos adquirido y obtenido mucha información. Quisiéramos que fuera más rápido, obviamente, pero pues esta operación de este fin de semana nos tomó 6 meses. 6 meses que la verdad la Fiscalía General de la República también obtuvo los cateos, las órdenes de aprehensión, es decir, una investigación que tenga un proceso muy adecuado para que no haya fallas en el proceso. Entonces, lamentablemente no es tan rápido como quisiéramos, pero por supuesto que con este tipo de acciones, pues lo que sigue son la investigación a todo lo que... Pero eso está clarísimo, o sea, ustedes lo tienen clarísimo que alguien distribuye. Y también, por supuesto, también el involucramiento de ciertas autoridades. Claro. Exactamente. No se puede entender de otra manera. Es decir, ¿a qué nivel hay protección? Eso no se entiende si la protección institucional que otorgan autoridades, presidentes municipales, a nivel de gobierno estatal. ¿De qué nivel es la protección, la colusión, las complicidades? Cuando tengamos la información concreta, lo vamos a dar a conocer, por supuesto, de manera inmediata, ¿no? Los aseguramientos que se han hecho en estos meses son muy importantes y el proceso que se está llevando a cabo, porque una vez que nosotros, ya sea Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, pone a disposición de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía ya comienza con una serie de procesos distintos, ¿no? Como también hasta llegar a ofrecer un criterio de oportunidad con tal de que haya una colaboración adecuada. Y eso lo platicamos hoy con el Fiscal General de la República y hasta consecuencia de lo de Tamaulipas, de estos 10 millones de litros de hidrocarburo, vean ustedes de qué tamaño es la operación de Saltillo. Es un predio, pero son 1.990.000 litros de hidrocarburo. Sí. Son 3 tractocamiones, son 11 ferrotanques, son 20 pipas las que se decomisan ahí en Saltillo, son 3 tractocamiones doblemente articulados, 5 autotanques, 7 bombas de carga y descarga de hidrocarburo, una planta de luz. O sea, estamos hablando de una operación masiva para saquear recursos del país. Vamos a ir un corte, secretario, si usted nos lo permite, para seguir conversando. Está usted en Los Periodistas, estamos en conversación con Omar García Harfuch. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Los Periodistas en Canal 11 y tenemos con nosotros a Omar García Harfuch, él es el secretario de Seguridad Federal, como usted lo sabe. Y tenemos las gráficas, porque sí vale la pena verlos, ver cada uno de los gráficos y que usted los vaya explicando, secretario, porque yo decía del tanque, pero hasta que no ves esa salchicha enorme. Gigantesca, es de gas. Ese era de gas. De gas sí. LP. Sí, sí. Entonces, bueno, este es el gráfico que hoy se presentó en la conferencia de prensa que hubo a las 16 horas en la Secretaría de Seguridad, donde estuvieron pues, los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional. Ya nos expuso, secretario, las detenciones, 32 detenciones, el cumplimiento de 6 de 7 órdenes de aprehensión, la detención de estas 32 personas. Pero si van pasando, por favor, las imágenes, esta también es importante. Sí. No, ahí lo que refiere son los casi 16 millones de pesos asegurados, los 14 semirremolques, semitanques, 8 o 5, no alcanzo a ver remolques, las cajas secas, las 36 armas de fuego, 48 vehículos, algunos blindados, otros eran de lujo, 12 motocicletas, armas y bueno, hasta unos animalitos de ahí de... Sí, loros, sí, un cachorro de león, 2 monitos araña, 13 caballos. Sí. Después viene los 2 principales, que era Ciro Sergio N., que cuentan con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada. Él era el líder de la organización, y Luis Miguel N. también. Y esta es a la que usted se refiere en la zona de operación, cómo se ve pues por aquí va el ducto, ¿no? Son 12 cateos que siguiente. Estas son los ruta, 12 ¿no? domicilios y esta es precisamente la ruta, donde se ve el punto de hasta arriba hacia hasta abajo, por ahí pasa el ducto. Pueden seguirle pasando para ver, son los animales asegurados. Es correcto. Sí, son los animales y ahí también detenidos. Operadores logísticos y financieros, ellos son los que traían toda la operación. Y ahí hay una fotografía interesante de cómo, creo que es la siguiente, por favor, donde se ve, ahí está el tanque oculto adentro de una caja. Sí, ahí se ve. Es decir, entonces en la carretera pues se veía un tráiler con una caja normal, pero en realidad adentro traía un cilindro tanque. El dinero asegurado. 16 millones de pesos, sí, y pues una cantidad de vehículos considerable. Pase, por favor, a la siguiente, porque sí, esos son los vehículos para transportar el combustible robado. Nada más. Gas pero es el de abajo, de la extrema, hasta abajo, hay una siguiente imagen donde se alcanza a ver este tamaño. Sí. Es impresionante el tanque de almacenamiento de gas. ¿Qué te lleva? Esto es un robo a México, ¿no? Sí. O sea, ¿qué te lleva a tomar la decisión de, a ver, pongan un tanque de este tamaño? ¿Qué te lleva? ¿La impunidad? Sí. Uno de la primera instrucción que recibimos de la presidenta Claudia Sheinbaum poco antes de entrar a su gobierno fue que ella quería combatir la impunidad como ir al lugar. Obviamente no es de la noche a la mañana, pero esta coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad pues permite que la impunidad vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque si cada quien trabaja por su lado, si Sedena está por su lado, Marina, Secretaría de Seguridad, pues nuestros resultados serían mucho más limitados. Incluyendo con la Fiscalía General de la República, que es a la final de cuentas la que va a judicializar los casos. Y aunque la Fiscalía General de la República es autónoma, tenemos que de verdad reconocer y agradecer todo el apoyo que ha dado el doctor Alejandro Gertz Manero para la realización de todas estas operaciones. Ha sido un constante apoyo. Y las instituciones de seguridad pues trabajan bajo la dirección de una persona que es la presidenta de la República, porque ella es la que dirige todos los días el gabinete de seguridad, todos los días, y eso pues, permite que podamos trabajar todos en coordinación. Tenemos una líder que es quien dirige las instituciones y obviamente una parte muy importante que aquí no estamos mencionando, pero es el primer eje
de los 4 ejes de la presidenta, que es pues, atención a las causas, que ahí principalmente lo lleva la secretaria de Gobernación, la secretaria Rosa Isela, obviamente Ariadna, de la Secretaría del Bienestar y otras áreas muy importantes, que son igual de importantes que la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de inteligencia e investigación, la coordinación, que también en la coordinación no solo es entre el Gabinete de Seguridad, cada vez estamos trabajando más con gobiernos estatales y cada vez estamos haciendo operaciones en conjunto. También agradecer a las autoridades del Estado de México, de Querétaro, de Coahuila, que nos ayudaron también para resguardar posteriormente de estas acciones. En el caso de Saltillo, me llama mucho la atención el uso de carros tanque, estos carros de ferrocarril, Sí. carros tanque. No es la única ocasión en que se han decomisado este tipo de carros tanque, pero eso involucra a transnacionales incluso, Sí. que cruzan de un lado a otro de la frontera, que pasan por una aduana, que tienen, o sea, sí estamos hablando de una operación a un nivel, siguiente nivel. Sí. Sí, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Esto se le conoce como espuelas, a estos patios que espuelas. son lo que da, bueno, son tan grandes para que alcancen a dar la vuelta a toda la cantidad de A ver en camiones el que hay. siguiente gráfico, porque ahí se alcanza a ver, si le dan así, ese, Sí, exactamente también esas son las espuelas. Son muy grandes, son muy grandes y esto pues obviamente, también aquí Pemex, hay que recalcar, Efectivamente. nos aportó mucha información también. Hemos estado trabajando de manera coordinada con ciertas áreas, por supuesto, y ha habido también una buena coordinación. Inmediatamente se dio parte de esto y están trabajando hasta ahorita. Secretario, ¿sabe usted, como secretario de Seguridad, aunque se trata de una instancia de Pemex, si sigue existiendo ese monitoreo desde la torre de Pemex sobre los ductos? ¿Sigue existiendo? Sí. ¿Sigue operando? ¿Es útil? ¿O también sigue instalada ahí la complicidad? Tengo entendido que han metido mejoras importantes. Salvaguarda se está fortaleciendo. Hay una persona, un titular que es un general del ejército, se está fortaleciendo. Ha habido muchos cambios también. Con la Secretaría de Energía, con la Secretaria Luz Helena, tenemos reuniones constantes donde también para obtención de información nos pasan muchas cosas muy, muy importantes también, pero hay cosas que toman tiempo, definitivamente. Bueno, cuando se robaban combustible desde Pemex en el gobierno de Peña también estaba un general. Por cierto, un general que está prófugo. En Canadá, ¿no? En ¿Dónde está? Canadá. Sí. Sí. Pero Bravo. sí se ha fortalecido esa área porque Pemex se supone que tiene un monitoreo permanente de los ductos. Sí, eso depende de Pemex, no tenemos nosotros, digamos, injerencia directa en eso, sí. pero lo que sí le puedo asegurar es que la coordinación con las áreas de inteligencia, de seguridad, mejor dicho, de seguridad y logística de Pemex, se ha estrechado muchísimo más. ¿Cómo se hace una operación de ese tamaño? O sea, hacen una sala de, como salen las películas, con monitores, con agentes. No, la verdad que ¿Cómo se hace todo la eso? gente, las personas, los investigadores, la gente que está en campo son personas muy profesionales, muy entregadas. Se hacen distintos equipos de trabajo porque aquí fueron 12 operaciones simultáneas. La primera, me refiero a la del Estado de México, Al Querétaro. mismo tiempo Al llegan mismo tiempo, sí. agentes a cada una Al de las mismo tiempo propiedades para que no se den sí, pitazos. fueron los 12 domicilios al mismo tiempo. Digo, al mismo tiempo variación de cuestión de sí, sí, minutos, pero al mismo tiempo, y eso se establecen 12 equipos y con un gran apoyo de Fuerzas Armadas, ¿no? Participaron 400 personas, solo de la Secretaría de Marina fueron 400 de operaciones especiales que tuvimos un gran apoyo por parte de 400. Sí, en los 12 domicilios. Es decir, en campo. Sí. Solo de CEMAR, más todas las instituciones de seguridad que hay, Secretaría de Seguridad, SEDENA, Fiscalía General de la República, etc. Y los equipos que llegan y aseguran, por ejemplo, pues, material, me imagino que llegan y luego sobre las computadoras, sobre... Sí, van peritos de la Fiscalía General de la República para hacer ese tipo de aseguramientos. Primero entra un equipo de seguridad para detener a las personas, asegurar, ya una vez que esté seguro el lugar, pues ya ingresan. Tenemos la oportunidad hoy
de hablar, además de este operativo, en realidad son 4 estados, uno en Coahuila y los otros que están directamente vinculados, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Pero también tenemos la oportunidad de preguntarle sobre la aprobación de 2 leyes ya en el Congreso que fortalecen la investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se ha dado en llamar también por las nuevas facultades que tendrá la Secretaría, que es la ley Harfuch, y le dicen hasta la ley espía, Sí. porque le da atribuciones mayores de investigación, de obtención de información. Es una ley espía para espiar a los mexicanos. De ninguna manera. Si ojalá las personas puedan leer la ley para que se den cuenta que no hay una sola o la más mínima cosa que viole la privacidad de un ciudadano. Primero, si eso ocurriera, la propia presidenta nos inicia una carpeta de investigación a nosotros. O sea, eso no sería imposible. Y por una razón, nosotros no tenemos acceso a ningún teléfono o a ninguna intervención telefónica sin autorización de un juez, y eso no es por medio de la Secretaría, es a través de la Fiscalía General de la República o a través de las fiscalías de los estados, bajo la autorización de un juez. O sea, es bajo la conducción del Ministerio Público y todo autorizado por un juez. Vamos a ir a un corte rápidamente, pero retomamos Sí. ahí exactamente, Sí. porque sí vale la pena explicarlo. Sí, sí, Volvemos. sí. Aunque falta por promulgarse, bueno, han sido aprobadas ya en el Congreso la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad. Esta es una reforma que decía yo, y por supuesto el secretario aquí está para preguntárselo, otorga mayores facultades de investigación de delitos a la Secretaría y, bueno, se ha generado esa polémica, como yo lo planteaba antes, secretario, la propia oposición y expertos dicen que hay este ánimo de vulnerar la privacidad de los mexicanos. Hasta el hecho mismo, usted decía que no, de que pueda haber intervenciones de comunicaciones privadas sin la autorización de un juez. Sí. Usted antes del corte nos decía que esto no es así. No, es imposible. Toda intervención telefónica que quiera realizar la Secretaría de Seguridad tiene que ser bajo la conducción del Ministerio Público, ya sea federal o local, si estamos trabajando en coordinación con alguna fiscalía local, y el Ministerio Público lo tiene que solicitar a un juez. Entonces nosotros no podemos, la Secretaría no podemos ni podrá intervenir un teléfono, o sea, hacer una intervención de comunicaciones de ningún tipo, ni telefónica, ni de mensajería, ni nada, previa autorización de un juez y bajo la conducción del Ministerio Público. Hay otras donde también nos cuestionaban y nos preguntaron si estas bases de datos a las que va a tener acceso yo podría solicitar la información de cualquier ciudadano, meter el nombre y solicitar, de ninguna manera. Se hace si se solicita la información telefónica de alguna persona, tenemos que justificar que hay una carpeta de investigación, hacerlo a través del Ministerio Público para solicitar de determinada persona. No es como que se tengan las bases abiertas y uno meta el nombre de alguien y salga todo, no, de ninguna manera. No. En realidad estas leyes lo que hacen es darle orden a muchas cosas que ya se hacen, ampliar las facultades. Cuando en la Ciudad de México la jefa de gobierno entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno, envía la iniciativa al Congreso de la Ciudad de México en el 2019 para otorgarle a la Secretaría de Seguridad, a la Policía de la Ciudad de México, las facultades de investigación. También fuimos al Congreso a explicar qué eran esas facultades de investigación, porque fue la primera pregunta. Dijeron, ¿van a espiar? No, de ninguna manera, no tiene nada que ver con espionaje. Es volvernos más útiles para la ciudadanía y para las fiscalías.
O sea, las fiscalías tienen policías de investigación normalmente en número que son pequeños. Cuando se le otorgó la facultad de investigación a la Policía de la Ciudad de México, que es la policía de las más grandes del país, y la más antigua, que siempre había tenido una orientación 100% preventiva, lo que hicimos fue volvernos más útiles para la ciudadanía. Antes, la Policía de la Ciudad de México solo podía llegar y tomar parte de un homicidio, no formar parte de la investigación como tal. Es lo mismo que estamos haciendo. Entonces lo que hace es ampliar en realidad la posibilidad de investigar. Sí, y también en el Sistema Nacional de Inteligencia es toda la inteligencia que hay en el país, que es mucha. Hay inteligencia militar, hay inteligencia naval, hay inteligencia financiera, hay inteligencia civil de todas las policías de la República. Todos los países, bueno, la gran mayoría de los países tienen un sistema de inteligencia. Aquí es justamente lo que se busca, que podamos tener a través del Centro Nacional de Inteligencia, no es que cualquier compañero o cualquier agente pueda tener acceso a un sistema de datos ilimitado a través del Centro Nacional de Inteligencia, para también proveer información a las 32 entidades federativas, para proveer información a Sedena, a Marina, a la propia Subsecretaría de Investigación de la Secretaría. Es decir, es ampliar las facultades y que esa información que se queda muchas veces almacenada en una computadora, pues explote. Una información que no se explota y que no se traduce en detenciones, difícilmente es útil para algo. Nosotros también, como lo hemos dicho aquí mismo, partimos de una premisa muy sencilla: no se pueden bajar los delitos si no detienes a quien comete los delitos. Sí. En estos 8 meses de la administración de la presidenta van más de 24,000 personas detenidas. Y muchos de estos han sido en conjunto con las autoridades estatales, muchísimos. Guanajuato, platicábamos en la anterior ocasión también, ha habido una disminución muy importante. También, obviamente, hubo un cambio en la conducta de la gobernadora, la nueva gobernadora de Guanajuato, Y un el nuevo cambio fiscal. del fiscal, Sí. el cambio del secretario de Seguridad Pública. Es decir, se han generado condiciones para que haya una mayor coordinación y, por tanto, una mayor eficacia contra los delincuentes. Sí, por supuesto, en el caso de Guanajuato, por instrucciones de la presidenta, nos trasladamos en 2 o 3 ocasiones, el general secretario y yo, con la gobernadora. Empezamos a trabajar acciones directas con la Secretaría Local, con la Fiscalía Local también, y así hemos trabajado con muchos estados de la República. Se han asegurado casi 13,000 armas de fuego. Y un dato muy importante, que es importante que la ciudadanía sepa: cuando nosotros en la mañanera pasada dijimos, van 1,150 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas destruidos por Sedena, y por el Ejército y por Marina. Estos 1,150 laboratorios es un número verdaderamente histórico y sin precedentes. ¿Qué quiere decir 1,150 laboratorios? Sí. Es una cantidad de drogas que por semana se deja de producir. Toneladas y toneladas y toneladas de droga que se deja de producir. Fundamentalmente, ¿qué droga, secretario? Metanfetamina principalmente, cristal, drogas sintéticas. Pero aquí no solo es las millones de dosis de droga que no van a llegar a cualquier cantidad de jóvenes aquí en nuestro país y en el extranjero. La cantidad de ingresos que dejan de percibir las organizaciones criminales al destruir y desmantelar estos laboratorios. Esta cantidad de dinero que deja de ingresarle a las organizaciones criminales que lo usan para corromper autoridades, comprar armas que se traducen en homicidios, pagar nóminas y reclutar jóvenes que se traducen después en más detenidos y jóvenes con vidas truncas. Estos laboratorios son muy, muy importantes, más las 3 millones de pastillas de fentanilo que se han asegurado. 3 millones es un montón. Oiga, por cierto, del tema de Sinaloa, ¿cómo va lo que usted se encargó de conducir ahí? ¿En qué momento está la operación que ustedes están desarrollando ahí, la operación federal con las autoridades locales? Haga un corte de eso. De estas 13,000 armas de fuego, casi el 20% se han asegurado en Sinaloa. Ha habido una cantidad de detenidos muy importante, muy relevante. No estamos diciendo que la situación esté resuelta de ninguna manera, pero lo que sí aseguramos es que es una prioridad para el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la presidenta. Hace poco fuimos el general secretario y yo a una evaluación y un balance, y ahí se decidió hacer un nuevo reforzamiento. ¿Estos reforzamientos en qué se traducen? Porque también si solo decimos se mandan más personas, no, se mandan más elementos
con misiones específicas. ¿Y cuál es la misión específica? Reducir la violencia. ¿Ha habido un avance? Sí ha habido un avance, definitivamente. Muchas veces hay picos y tenemos días donde hay picos de homicidios tremendos en Sinaloa, pero ¿qué es lo importante? Que en Culiacán ya no tenemos los convoys que se veían antes de octubre, por ejemplo. O sea, no digo que no pasen, que no haya homicidios, por supuesto que hay, pero cada vez se está avanzando más y no, es un asunto que no vamos a soltar hasta que podamos estar aquí informando que la seguridad en Sinaloa está restablecida. Y el problema del tráfico de armas de Estados Unidos hacia acá es enorme. Es enorme y en Sinaloa es un tema delicado a diferencia de otros lugares en el país. Recordemos que era una misma organización, que se conocían, que sabían dónde vivían, que muchas veces eran parientes, Sí, sí. se pelean, se rompe. Entonces, la gran cantidad de violencia que se genera es porque sabían dónde encontrarse prácticamente. O sea, se estaban matando entre conocidos, se están matando entre conocidos. Secretario, el 20 de mayo ocurre un doble homicidio en la Ciudad de México. Yo sé que por la característica del doble homicidio de la secretaria particular y del asesor de la jefa de gobierno, hay que ser muy cautelosos, lo ha dicho la fiscal de la Ciudad de México, la propia jefa de gobierno. ¿Hay avances? Sí, aquí lo que tenemos, y que la ciudadanía sepa, es que estamos trabajando. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República, Policía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad, con las áreas de inteligencia que correspondan, como Centro Nacional de Inteligencia, Subsecretaría de Investigación, para dar resultados de este doble homicidio tan lamentable que a todos pues fue una noticia terrible, pero vamos a dar resultados. Y hay avances. Por supuesto, sí. Okay. Sobre la coordinación con Estados Unidos, de repente con el ruido que se genera pareciera como que hay una ruptura con el gobierno de Estados Unidos. La parte comercial parece que impacta la parte de seguridad. Sí. ¿Ustedes siguen en mesas de seguridad, siguen conectados los distintos niveles con el gobierno de Donald Trump? ¿Es así? Y ellos mismos han reconocido públicamente la disminución de tráfico de fentanilo. Un ejemplo. Desde la nueva administración, llegó un nuevo director del FBI, de los 10 más buscados, en lo que va de la administración de este nuevo director, han detenido 3 de los 10 más buscados. 2 de esos 10 fueron detenidos por autoridades mexicanas. De esos 10, de los 10 más buscados del FBI, 2 fueron entregados. Entonces, ¿por qué pongo de ejemplo esto? Porque la colaboración es continua. Es continua. Acabamos también de detener a otra persona buscada por otras autoridades estadounidenses y son operaciones continuas. Se hizo un aseguramiento de 110,000 pastillas de fentanilo la semana pasada en Ciudad Juárez, también en coordinación con autoridades, obviamente cada quien en su territorio, pero el intercambio de información es constante. Muy fluido. Sí. Pues quisiéramos seguirle, secretario. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Yo le preguntaría por último, ¿tienen programada alguna reunión con autoridades de Estados Unidos próximamente? Hay reuniones donde se reúnen continuamente, los equipos, y tengo entendido, ya nos dirá Cancillería, si va a haber una que fue cuando nosotros fuimos a Washington, tengo entendido que iban a venir la correspondiente. Gracias, secretario, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí. Vamos a ir a un corte muy breve y volvemos. Secretario, muchas gracias.